Acá Kiki resolviendo dudas. Bien, vamos a mirar este ejercicio. Me dicen que tenemos dos cargas, como las que se ven en la figura. Una es positiva, la otra es negativa. Me dan sus valores y están separadas 30 centímetros. Me preguntan qué tipo de fuerza aparece. Bueno, nosotros sabemos que las cargas eléctricas producen un campo eléctrico que genera fuerzas del tipo de campo eléctrico. Estas fuerzas tienen la característica que cuando las cargas tienen el mismo signo se repelen, ya sean las dos positivas o las dos negativas, o cuando son de carga positiva y negativa se atraen las cargas a través de fuerzas de campo eléctrico. Bien, me piden entonces que calcule el valor de la fuerza eléctrica que aparece entre estas dos cargas. Entonces yo sé que entre la carga negativa y la carga positiva va a aparecer una fuerza eléctrica que tiene la misma dirección, el sentido opuesto y el mismo valor en cada carga. Ese valor se calcula a través de la fuerza eléctrica que tiene esta fórmula. Me da el módulo, ¿sí? Y es la multiplicación de una constante K por el valor de las cargas sin tener en cuenta el signo, porque estamos calculando el módulo, y dividido la distancia al cuadrado. Entonces voy a aplicar esta fórmula a los valores que me dieron. La constante está en la tabla que estaba arriba. Me aparece entonces la constante multiplicada por las cargas sin el signo dividido los 30 centímetros. Los 30 centímetros los tengo que pasar a metros porque tenemos que trabajar en todas las unidades base del sistema internacional. Entonces lo tenemos que pasar a metros. Y vos ya sabés que 30 centímetros, si lo tengo que convertir a metro, corresponde multiplicarlo por esta fracción equivalente que me termina dando 0,30 metros. Bien, entonces cuando vos haces la cuenta, la haces en la calculadora directo, multiplicás con su notación exponencial, esto me da 3,9955 que equivale a 4 newton. Esa es la fuerza, el valor de la fuerza eléctrica que atrae a cada carga hacia la otra. Entonces lo pedía que lo escribieras con un diagrama y en notación vectorial. Entonces aparecemos acá con las cargas, con las fuerzas sobre la carga 1, la fuerza sobre la carga 2, un sistema de referencia que me va a dar los signos y lo tengo que escribir como notación vectorial. Entonces lo más sencillo es, esto está dibujado de forma horizontal, es directamente el valor, es la componente en X, no tiene componente en el eje vertical, no hay componente en el eje vertical, y solamente tienen componente en el eje X, que vale lo que acabas de calcular. Pero tenés que mirar los signos. Sobre Q1 apunta hacia la derecha, igual que el sistema de referencia, entonces es positiva, y la de la carga 2 apunta hacia la izquierda, en contra del sistema de referencia, por lo tanto es negativa. Y entonces así escribirías a la fuerza eléctrica sobre cada carga con la notación vectorial por sus componentes. En el siguiente ejercicio me piden que calcule la resultante de la suma de estas tres fuerzas que están aplicadas sobre un objeto. Entonces me dan los módulos y los ángulos como están indicados en la figura. Para sumar, estos son los ángulos. Para sumar entonces los vectores y hallar el valor de la fuerza resultante, tenemos que descomponer a cada fuerza en X y en Y para sumar todas las componentes en X y todas las componentes en Y. Y eso nos va a dar entonces la componente resultante en X y la componente de la resultante en Y. Por lo tanto hay que descomponer una por una las fuerzas. Vamos a empezar con F1. El triángulo que se forma con F1 entonces es este que aparece acá con un ángulo de 75. Entonces el valor del módulo de F1X, como es adyacente a 75, lo voy a multiplicar al módulo de F1 por el coseno de 75. Para calcular el valor en el eje Y, como la componente en el eje Y es opuesta al ángulo de 75, voy a usar el seno de 75 multiplicado por el módulo de F1.
Una vez que tengo estos valores son los módulos, puedo expresar el valor de la fuerza 1 a través de sus componentes que acabo de calcular y un signo según el sistema de referencia que elegí. En estos ejercicios es fácil usar como sistema de referencia entonces el positivo para arriba y para la derecha. Entonces eso nos permite calcular los signos de las componentes en este sistema de referencia que elegimos. Vamos a calcular F2. Para calcular F2 entonces tenemos que mirar el triángulo de F2. El triángulo de F2 es este que quedó acá armado. El ángulo es este que está acá. Y entonces si queremos calcular la componente en X, voy a tener que mirar al opuesto de 32. Entonces voy a usar el seno de 32 por el módulo de F2 para calcular el valor de F2X. En cambio, cuando mire a F2Y, a la componente en Y, es adyacente al ángulo que me dieron, entonces voy a usar el coseno. Entonces multiplico el coseno de 32 por el módulo de F2. Una vez que calculamos estos dos valores, son los módulos, yo puedo escribir a F2, a través de sus componentes que tienen estos módulos y le puedo asignar un signo según mi sistema de referencia. La componente en X apunta para la izquierda, es negativa. La componente en Y apunta para arriba, es positiva. Ya descompusimos entonces F1 y F2. Vamos a descomponer F3. Entonces, F3, tengo que mirar el triángulo que me forma. El triángulo que me forma F3 es este que está acá. El ángulo que me dieron es este. Entonces miro, F3X es adyacente a 25, voy a usar el coseno. F3Y es el opuesto a 25, voy a usar el seno. Volvemos a repetir entonces el procedimiento con F3 y obtenemos las componentes en X y en Y. Estas componentes me permiten expresarlo al vector F3 a través de sus componentes de esta manera, poniendo los valores que acabamos de calcular y el signo que le corresponde en el sistema de referencia. Como ambos van en contra del sistema de referencia, las dos son negativas en este caso. Bien, entonces ahora sí, una vez que descompusimos todas las fuerzas, las podemos sumar. Entonces la resultante en X es la suma de todas las componentes con su signo. Y la resultante en Y es la suma de las componentes con su signo, que lo obtuviste cuando descompusimos acá arriba, ¿sí? Entonces estas descomposiciones son las que vas a utilizar para el eje X y estas son las del eje Y, no las mezcles. Bien, entonces sumamos con los signos que le corresponden según el sistema de referencia. Esta suma entonces nos da para en X nos da este valor y en Y nos da este valor. Cuidado porque acá lo que estamos calculando sí son los vectores en X y en Y y tienen un signo. No son los módulos. No son los módulos acá. Son los valores. Por eso tienen signos. Los sumás y los restás. Si fuera el módulo estaría sumando todo. No puede tener signo el módulo. Este es el vector en X y el vector en Y de la resultante. Entonces la resultante vos la podés expresar a través de sus componentes con su signo, que es en este sistema de referencia tienen este signo. Manteniendo entonces este sistema de referencia que utilizamos, esto significa que la componente en X apunta para la izquierda y la componente en Y apunta para arriba. Esto nos da un vector resultante en esta dirección, pero no sabemos el ángulo ni el módulo, que es lo que vamos a calcular entonces ahora. ¿Cómo calculamos el módulo? Bueno, el módulo lo calculas con Pitágoras. Entonces tenés que aplicar la raíz de la suma de los cuadrados. De los cuadrados de las componentes. ¿Sí? El módulo. Todo va sin signo. Haces entonces esta cuenta y me da este valor que es el valor del módulo de la resultante. ¿Qué ángulo tiene esta resultante? Bueno, el ángulo que marcamos acá, que es este gamma, es el arco tangente del opuesto sobre el adyacente. El opuesto sobre el adyacente, o sea, de la componente en Y sobre la componente en X. La componente en Y es la opuesta.
Entonces tenés que hacer el arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Y eso te da 37. Y ese es el ángulo que está marcado en ese triángulo. Me preguntan si el cuerpo está de nuevo en equilibrio y qué tengo que hacer para que esté en equilibrio. Bueno, no está en equilibrio porque la suma de las fuerzas que están aplicadas no da 0. Para que esté en equilibrio tendría que cumplir con la condición de equilibrio, que precisamente es que la suma de las fuerzas te dé 0. Entonces, ¿cómo hago para que me dé 0? Bueno, agrego una fuerza. Si yo agregara una cuarta fuerza, una F4, a la sumatoria en X y a la sumatoria en Y le aparecerían las componentes de F4. Entonces, esas componentes harían que la suma me dé 0. Es fácil ver qué valor debería tener F4X y F4Y y por lo tanto qué valor tiene que tener F4. Y hasta me podés decir qué ángulo puede tener. Pero la pregunta solamente era qué tengo que hacer, no me pedía que hiciera ningún cálculo. Después me dicen si este cuerpo tiene una masa de 52 kilogramos, ¿cuál sería su peso en mercurio? Bueno, te tenés que acordar que el peso es el resultado de la interacción gravitatoria de ese cuerpo con el planeta en el que está. En este caso es Mercurio. Entonces la interacción de este cuerpo con Mercurio hace que aparezca acá una fuerza de campo gravitatorio que precisamente a esta fuerza la llamamos peso cuando está sobre la superficie del planeta. Cuando está en la superficie del planeta es el peso. Nos daban los datos de Mercurio, tanto de su masa como del radio, por lo tanto podemos aplicar la fuerza, la fórmula de fuerza gravitatoria, que dijimos que es el peso cuando está sobre la superficie del planeta. Entonces era la constante gravitatoria por la masa de Mercurio, por la masa de la cosa que estamos mirando, sobre el radio del planeta al cuadrado. Reemplazando esos valores, esto me da 192,25. Reemplazar entonces estos valores, no olvidarse de la notación exponencial y de que tiene que estar todo en kilogramo y en metro. Esta era una forma. La otra forma es que vos te acuerdes que si multiplicás la constante gravitatoria por la masa y lo dividís por el radio al cuadrado, eso te da la aceleración de la gravedad del planeta que estás mirando, en este caso de Mercurio, y que por lo tanto el peso lo puedes calcular como esa aceleración de la gravedad que estás usando de ese planeta por la masa de la cosa que estás mirando. Eso sería el valor del peso. Cualquiera de las dos maneras hacías la misma cuenta y te daba el mismo valor. Como nota de color, entonces acá aparece sí el valor de la aceleración de la gravedad de Mercurio, que es más chica que la de la Tierra. El siguiente ejercicio me proponen un cuerpo que está colgando a través de unas cuerdas y que está en reposo. Y me dicen que entonces el valor de la masa, el valor de esta masa es de 38 kilogramos. Bien, entonces yo sé que la masa está relacionada con el peso a través de la aceleración de la gravedad. No me dicen nada, supongo que está en la Tierra. Entonces multiplico la masa por la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y me va a dar el peso. A veces se usa, en lugar de esta gravedad, se usa 10 metros sobre segundo cuadrado. Nosotros en este caso estamos usando 9,8. Bien, entonces nosotros sabemos cuánto es la masa de este cuerpo y sabemos por lo tanto el peso de este cuerpo que está tirando de esta cuerda para abajo. Por lo tanto, en este sistema de cuerdas que está en equilibrio sabemos que esta tensión equivale a el peso del cuerpo que está colgando. ¿Sí? Entonces yo ya puedo plantear que esto está mal. Yo ya puedo plantear que T3 es en sus componentes tiene ninguna componente en el eje X y en la componente en Y tiene al peso como valor y un signo negativo si tomo como sistema de referencia los positivos para arriba y para la derecha. Entonces el valor entonces es la descomposición de la fuerza de la tensión 3. Si miramos la tensión 1, que es completamente horizontal, es la otra tensión fácil de descomponer. En sus componentes es toda horizontal, o sea, está en X. Tiene el valor de T1 y el signo negativo que le corresponde por estar en contra del sistema de referencia. Y en Y no tiene nada. Pasamos entonces ahora a T2.
que es la tensión que está inclinada, tiene una inclinación. Y me daban el ángulo beta, que es 35, me daban beta a mí. Entonces me dan este ángulo. Si me dan ese ángulo, entonces yo puedo saber, mirando este triángulo que aparece formado acá, este triángulo que aparece acá, si este ángulo es 35, entonces este tiene que ser 55. Entonces voy a usar ese ángulo para descomponer. ¿Cómo descompongo T2? Bueno, mirá, no sé los valores de T2, como no sé el de T1, sí sé el peso, pero sí lo puedo encontrar la fórmula para descomponer T2 en X y T2 en Y. Bueno, sería T2 por el coseno de 55, porque la componente en X es adyacente a 55, y T2 por el seno de 55, porque la componente en Y es la opuesta a 55. Con los signos que le corresponden. Estas dos componentes que aparecen acá van en el mismo sentido que el sistema de referencia. Por lo tanto, son positivas. Una vez descompuestas las tres tensiones, puedo aplicar la condición de equilibrio, que sé que la condición de equilibrio me dice que la suma en X me tiene que dar 0, la suma en Y me tiene que dar 0. Entonces la aplico. ¿Quiénes tenía en X? Bueno, tenía la tensión en 1, la tensión 1 con signo negativo y la tensión 2 multiplicada por el coseno de 55 positiva. En el eje Y tenía la tensión 2 multiplicada por el coseno de 55 menos el valor del peso que había calculado, que era la tensión 3. Todo esto tiene que ser igual a 0. Fíjate que son dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto se puede resolver. Pero resulta que la segunda ecuación no tiene las dos incógnitas, tiene solo una. Por lo tanto, yo puedo despejar de esta ecuación directamente el valor de la tensión 2. Entonces despejo el valor de la tensión 2 de esta ecuación. Paso para el otro lado el 372,40 y divido por el coseno de 55. Y me da que la tensión entonces vale 649,26 newton. Conociendo el valor de T2, puedo volver a la primera ecuación donde aparece T2 y donde aparece T1, pero ya conociendo el valor de T2. Y puedo entonces despejar T1. T1 despejado es igual a T2 por el coseno de 55. Entonces es multiplicar a 649 por el coseno de 55 y eso me da que T1 vale 372. Con esto terminamos el ejercicio.